capítulo número 6, versículo 1. Nuevamente buenos días para ustedes. Esperamos que hoy el Señor les bendiga y que podamos aprovechar todo lo que vamos a hacer. Bueno, leamos todos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muy bien, debemos recordar entonces en primer lugar que esta carta la escribe el apóstol Pablo, más o menos entre el año 60 al 65 aproximadamente, y el apóstol Pablo, mire que cuando usted comienza a leer y quizás a estudiar esta carta, se va a dar de cuenta de que el apóstol Pablo tiene un tono más enojado, está de mal genio, porque estos hermanos galatenses, como lo dijimos hace 8 días, ellos comenzaron como en el espíritu y cómo iban terminando en la carne. Entonces el apóstol Pablo debe llamarles la atención. Y mire que esto no nos debería a nosotros, es decir, como desviar de lo que estamos haciendo, porque hoy en día muchos están así. Comenzaron en la carne, en el espíritu, perdón, y ¿cómo van? En la carne, ¿cierto? Van mal. Para que usted me entienda, lo que quiero decir es que muchos iniciaron de la forma correcta, amando al Señor, buscando al Señor, haciendo los cambios, pero el grave problema es que muchos no lo hicieron guiados por el Señor, sino que lo hicieron fue en su carne. Y he ahí el grave problema. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, porque su gracia así lo permite, pero nosotros empezamos a obrar es en nuestras fuerzas. El grave problema es que cuando el tiempo vaya pasando, usted, como comenzó en sus fuerzas e hizo las cosas de la manera que no tenía que hacerlas, pues usted se va a ir cansando. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que va a pasar a futuro es que usted ya va a ver las cosas que debería ver de una forma tan especial, ya las va a ver como algo terrible. Me refiero a asistir a la iglesia, orar, leer la Biblia, ayunar y todo aquello que tenga que ver con lo espiritual. ¿Por qué hago la aclaración? Porque para nosotros entender el capítulo número 1, capítulo número 6, versículo 1, que ya voy a volver a leer, se necesita entenderlo desde una posición correcta y no en las emociones. Lo que quiero decir es que usted no puede levantar a alguien que ha caído en un pecado o que está en una grave falta si usted está peor que él. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es necesario que nuestra vida sea una vida correcta. Y cuando digo correcta, no perfecta, sino correcta en el Señor. Ahora, lo hemos dicho siempre y lo volveremos a decir, que para que nuestro entendimiento claro del capítulo 6 del libro de Gálatas sea correcto, usted tiene que haber entendido correctamente Gálatas capítulo número 5. Y desde allí quiero iniciar este breve pensamiento o esta breve consideración bíblica acerca de la disciplina eclesiástica. El Señor nos ordena a todas las iglesias locales que hemos entendido que la disciplina eclesiástica es necesaria. Pero ¿para quiénes son necesarias? Para aquellos que son creyentes, aquellos que hacen parte de una membresía, aquellos que son miembros. Nosotros no disciplinamos personas nuevas, no lo hacemos. Nosotros no disciplinamos inconversos. Nosotros podemos sugerirles, ¿cierto? Podemos llamarle la atención, podemos dar un consejo, pero colocarles en disciplina como la Biblia lo enseña, no lo podemos hacer. ¿Por qué?
porque no entiende, no comprende. Es como cuando usted, por ejemplo, maltrata a un animalito para que entienda que no tiene que hacer eso. Eso es ser uno ignorante, porque es un animalito y se debe enseñar siempre. Alguien que vaya a hacer una corrección a un hermano debe primero entender que debe estar en Cristo. Eso es lo primero que usted tiene que entender. Debe ser creyente. Es decir, debe haber sido llamado por gracia de parte del Señor. El Señor tiene que haberlo llamado a resurrección. El Señor tiene que haberle llamado a una vida nueva. Y ojo, porque es que aquí a veces se utilizan unas expresiones que son incorrectas. Por ejemplo, algunos dicen que para que una persona sea creyente debe hacer la oración de fe. Y la Biblia en ningún lado enseña que eso se deba hacer. Es más, no existe la oración de fe. Eso es algo que alguien un día se inventó y que le pareció correcto añadirlo en el culto. Y entonces, en un momento de la reunión se hace un llamado, ¿cierto?, al altar o desde el púlpito a los que están allí sentados, y les dicen algo como: repita después de mí esta oración. Y cuando terminan de hacer la oración, entonces el predicador o el pastor o el que esté enseñando dice: ahora vamos todos a aplaudir porque en este momento el Señor ha añadido a todas las personas que están allí. Cuando eso es falso, son mentiras. Cristo no ingresa al corazón de nadie por una oración. Es más, usted no es el que viene a Cristo, jamás lo hará. Cristo es el que a usted le llama a salvación. Y hay muchos versículos en la Biblia que nos muestran eso. Por ejemplo, Zaqueo. ¿Recuerdan Zaqueo? Cobrador de impuestos. El Señor, ¿qué hizo? Lo llamó. A Pedro el pescador, el Señor lo llamó. A Mateo Leví, el Señor lo llamó. No hay entonces un solo texto que nos indique que nosotros venimos a Cristo. Dicho esto, lo primero que debemos entender es que una persona, para que pueda corregir a otra, para que pueda ayudarle en su vida cristiana, debe ser cristiano, debe ser creyente, pero un creyente bíblico, haber nacido de nuevo, una persona que dé frutos de arrepentimiento, una persona que esté haciendo obras, pero no obras para ganar la salvación, sino obras en el Señor, orar, clamar al Señor, ser fiel al culto o a la iglesia local. ¿Me explico? Entonces, si usted se da cuenta, hay un orden de salvación. Si usted se da cuenta, no es solamente que alguien venga y como por obra de magia o arte de magia, entonces ya la gente se volvió cristiana y debemos decir a todos hermanos. No, hay un proceso y en ese proceso nosotros debemos respetarlo. Entonces lo primero, esa persona debe ser creyente. Cuando es creyente, en ese mismo instante suceden varias cosas. Primero, el Señor permite que su Santo Espíritu ingrese a la vida de esa persona para que more con él eternamente. El Espíritu de Dios mora dentro. Recuerde que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios estaba sobre, pero en el Nuevo Testamento ya el Espíritu está dentro, ingresa. ¿Por qué? Porque la revelación desde el Antiguo Testamento de Cristo es una revelación constante, es una revelación de Cristo. Y en el Nuevo Testamento hubo cumplimiento. Cuando la persona entonces tiene el Espíritu de Dios, allí se revela el fruto del Espíritu. Usted lo puede ver allí en Gálatas 5, 16 hasta el 22. Primero,
El apóstol Pablo nos está hablando de las obras de la carne, y recuerde que las obras de la carne todos los seres humanos la tenemos, todos. Por más que usted quiera decir que no, usted la tiene. Lo que quiero decir es que en cualquier momento su pecado y mi pecado puede salir a flote. Entonces allí Pablo dice, porque el deseo de la carne, versículo 17 de Gálatas 5, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos, ¿qué dice? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que no quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahí Pablo comienza a enumerar el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, bueno, todas las que están allí, que todavía usted y yo, hermano, las tenemos. Por eso todavía seguimos luchando con la carne, o usted no lo hace todos los días. Todos los días usted va a ver a algo o a alguien y de pronto a usted no le gusta y en su mente va a murmurar, va a criticar. Todavía está el chisme, todavía usted y yo tenemos eso. Es por eso necesario que alguien entienda que después de que el Señor le llama a salvación y el Espíritu mora, no solamente mora en él, sino que también permite que haya una adición a la familia. Usted se añade a la familia y a eso se le conoce como el bautismo del Espíritu, cuando usted es añadido a la familia del Señor. Por eso nosotros siempre debemos ser agradecidos por la iglesia local que tenemos, por los hermanos que tenemos, y amar. ¿Sabe por qué? Porque hay iglesias locales. Cuando me refiero a iglesias, son personas que no tienen un lugar donde reunirse, que tienen solamente un plástico, que ni siquiera tienen sillas, tienen que estar en el piso. Y nosotros, teniendo a veces todas las cosas, aún murmuramos, aún no somos felices. Entonces, vayamos al versículo 6, al versículo 1 del capítulo 6, porque allí es donde está nuestra enseñanza. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este versículo es prueba de la doctrina llamada disciplina eclesiástica. Y si usted nota, aquí el apóstol Pablo no está llamando traidor, no, está llamando a los hermanos de la congregación para que ellos vean que si alguien ha sido sorprendido en un pecado, la palabra falta aquí es pecado. Si alguien ha sido sorprendido en un pecado, dice Pablo, vosotros que sois como espirituales. Si lo nota allí, no dice si sois carnales, porque un carnal no puede ejercer disciplina, sino alguien que comprenda, que entienda que ese hermano ha caído y que también le está pasando mal. Pero el problema actual es que si alguien cae, lo pisamos. Lo pisamos. Si alguien cae, antes hacemos que le vaya peor. Y esto, hermano, realmente es una obra satánica. Un hermano, si es hermano, que haga esto, pues realmente pues no es hermano, porque nunca ha entendido. Si alguien es sorprendido en algún pecado, nosotros como la segunda audiencia, si entendemos lo que es el pecado y lo que esa persona está pasando, dice, restauradle. ¿Con qué? Con espíritu de mansedumbre. ¿Usted sabe qué es restauración? Restauración es aplicar la palabra
considerándonos a nosotros mismos como lo que esa persona está viviendo y poderle levantar, eso restaura, levantarlo, ayudarle. Pero mire que dice con un espíritu, está en minúscula, con un espíritu de mansedumbre, es decir, con un espíritu humilde. Pero otro problema que tenemos es que cuando uno va a hacer una corrección, primero mete el regaño, segundo le recuerda a esa persona todo lo malo que hizo y después decimos, pero Dios te ama. Eso no es restauración y eso no es ejercer una correcta disciplina eclesiástica. Cuando el apóstol Pablo dice restaurarle con un espíritu de mansedumbre, es que no nos creamos más que esa persona. Primero. Segundo, que recuerde que usted también puede caer. O sea, que no se crea tan perfecto, que no se crea tan firme, que no se crea tan espiritual. Sin embargo, debemos ser espirituales. Por eso debemos tener ese espíritu de mansedumbre, un espíritu apacible, un espíritu de amor. Ahora yo le pregunto a usted, las veces que usted ha corregido a alguien, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuál ha sido su mirada? ¿Cuáles han sido sus palabras? No estoy hablando de disciplina eclesiástica. Las veces que ustedes han corregido a alguien, ¿cómo lo hacen? ¿Con amor? ¿Con rabia? ¿Le desean la muerte? Yo he escuchado a personas que no se les puede decir absolutamente nada, que no se les puede corregir absolutamente nada, nada. Primero, porque se creen perfectos. Y segundo, porque se creen infalibles. Y quiero decirle algo, usted es tan pecador como lo soy yo. Usted no es perfecto. Usted tiene pecados, usted tiene errores, usted tiene malos hábitos, usted tiene mañas, igual que yo. Pero si un hermano suyo cae, si es hermano, nosotros debemos levantarlo, y más si se arrepiente. Debemos ayudarle, ¿cierto? Debemos guiarle. Debemos decirle tranquilo, tranquila. El Señor te va a ayudar, pero debemos hacerlo con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, es decir, pensando si fuese usted. Pero a veces no lo hacemos así. Alguien cae y nos alegramos, bien hecho, eso le pasa. ¿Para qué se alegra? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué aplaude dentro de usted? Como cuando el niño que molesta tanto se cae y no dice, ¿ya no lo reprendieron? Ahí está. Hermanos, debemos tener humildad para restaurar. Y debemos entender que hoy puede ser esa persona, pero mañana puede ser usted. ¿Sí lo ha visto así alguna vez? Porque es que a veces decimos, no, yo estoy con el Señor y a mí nada me va a pasar. No, mire hermano, yo conozco personas, o he conocido personas en esto que llevo del Señor, que se han creído tan fuertes y han caído. Y lo peor, que ya venían en un declive, ya venían haciendo cosas que uno dice, esta persona quizás va a caer. Recuerde algo, hay un proverbio que dice, antes de la caída está la altivez de espíritu. Y aprenda esto, cuando una persona va a caer, esa persona antes de caer se vuelve altiva o altivo. Todo lo sabe, todo lo puede, es mejor que todos, pero usted no tiene que preocuparse, ore por él o por ella. Porque cuando venga la caída, es cuando debemos estar ahí para él o ella. Lo último, hermanos, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas como tentado. Tentado. ¿Ustedes han sido tentados alguna vez? Entonces, tenga mucho cuidado de alegrarse de la caída de alguien. Aún así, no sea un hombre de una buena doctrina. Tenga mucho cuidado. Porque es que Dios no nos ha llamado a nosotros a través de su Hijo que aplaudamos cuando todos caen, sino que tengamos misericordia. Misericordia.
ese bien hecho debemos quitarlo de nuestra boca. Ese bien hecho, bien hecho. Eso le pasa. Yo he escuchado, y aquí voy a finalizar, personas que dicen cuando alguien cae, mira lo que yo he escuchado que dicen, no me alegro, pero siento un fresquito. Pensar de esa forma es pensar ignorantemente, muy ignorantemente, terriblemente. Y el versículo 2 que dice, mire, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad. Es decir, no dice lleven, sino sobrellevad, como una carga doble, ¿sí? Sobrelleven esa carga de esa persona. Usted sabe que hay una persona que tiene una tentación y a usted se le ha confesado, ore por él, ore por ella. Más, Señor, ayúdale. No sé qué está pasando, pero ayúdale, guíale, guárdala. Mis hermanos, vamos a orar entonces y vamos a agradecer al Señor y vamos a pedir al Señor que nos permita siempre ser humildes y que usted entienda que el día de mañana que usted pueda creerse firme, quizás Dios pueda reprenderle por su falsa firmeza y que puede permitir lo que le pasó a un rey en el Antiguo Testamento llamado Nabucodonosor, que lo llevó a volverse una bestia, a comer pasto. El Señor puede permitir cosas hacia nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro creador. Entonces, hermanos, lo que usted tenga o lo que usted pueda tener un día, sea humilde. Porque así como lo tiene, el Señor también puede permitir que usted lo pierda todo. Póngase de pie, entonces, y vamos a orar al Señor. Señor amado, te damos gracias por la palabra que en esta mañana ha sido expuesta. Te pedimos y te rogamos que nos ayudes, que nos permitas poder considerar nuestra propia vida. Que entendamos que es necesario que la disciplina eclesiástica se ejerza, pero que se ejerza bajo la legalidad que tú has puesto. Pero que nos puedas permitir entender que si alguien es sorprendido en alguna falta, nosotros que somos, que nos hacemos decir espirituales, los restauremos, los levantemos siempre con humildad, entendiendo de que también nosotros podemos ser tentados. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.